Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a considerar varios temas que forman parte de la agenda de noticias. El primer punto del programa Diálogo en Panamericana se vincula con la situación interna en el MAS. Esto a propósito de acusaciones del expresidente Evo Morales hacia el gobierno actual y las contraacusaciones luego que surgen también en contra del ex jefe de Estado. Es de conocimiento público que tras las denuncias de corrupción en la administradora boliviana de carreteras se han generado múltiples reacciones, interpretaciones respecto a lo que supone no solamente el accionar en la administración del Estado, sino también criterios políticos que surgen a raíz, dice, de estas acusaciones que tienen precisamente connotaciones políticas. Este es el primer punto de Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con una evaluación del curso del conflicto en Adepcoca tras el arribo de la marcha hacia la sede de gobierno. Hubo un comportamiento inusual, se dijo, de la policía, a diferencia de los días pasados, donde mostraba dureza en torno a las movilizaciones de Adepcoca. Ahora la actitud fue distinta, diferente, la situación fue también un poco distinta. Bueno, habrá que evaluar qué es lo que ocurre también con este tema de Adepcoca, que dicho sea de paso, ayer también ha entregado ya un pliego, un documento, solicitud a las autoridades de gobierno en la denominada Casa Grande del Pueblo. Finalmente, el tercer punto, una mirada internacional sobre distintos asuntos en distintas naciones, entre ellas, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente en el vecino país de Chile, cuando se produjo el rechazo masivo, mayoritario, de sus ciudadanos respecto a la posibilidad de una nueva constitución política del Estado. Estos tres puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en la emisora, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. En ese contexto, le damos la bienvenida inicialmente al investigador, al doctor Carlos Bert. También está junto a nosotros el diputado del Movimiento al Socialismo, después de algún tiempo, el diputado Jerjes Mercado. Finalmente, el ex dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con usted, doctor Carlos Bert, que mencionar frente a este primer punto del programa, esta situación interna en el MAS, todo el contexto que ya es de conocimiento público. Adelante, doctor Carlos Bert. Gracias, José Luis, por la invitación y por darme la oportunidad una vez más de comunicarme con la audiencia nacional e internacional de la radio. Un cordial saludo al diputado Jerjes Mercado y por supuesto al compañero Roberto de la Cruz. A ver, los conflictos internos del MAS afloraron
es decir, se hicieron públicos ya a principios de este año, 2022. Lentamente se fueron repitiendo unos y otros episodios, hasta que en la última semana ha subido de tono y de una fuerza impensable hace un par de meses atrás. Para ahorrar tiempo voy a centrar el análisis en los últimos episodios que realmente son fuertes. Y para ello, rápidamente, para refrescar la memoria tanto de la mesa de análisis como sobre todo de la audiencia, una breve línea de tiempo de lo que ha sucedido estos días, sobre todo septiembre. A ver, el 1 de septiembre, el primer día, sucedieron dos cosas que eran impensadas hasta hace poco. Primero, en un acto público en Puerto Villarroel. Puerto Villarroel es uno de los municipios de la zona productora de coca, que dirige Evo Morales. El expresidente, en ese acto público le reclamó al presidente Arce Catacora por qué el Canal 7 le corta sus discursos. El Arce Catacora le respondió recomendándole que no debe basarse ni crear susceptibilidades. O sea, fue la primera nota. Ese mismo día, sin embargo, en La Paz, el diputado Héctor Arce, diputado por Cochabamba, conocido simpatizante, seguidor de la línea de Evo Morales, denunció actos de corrupción en la ABC, en la Administradora Boliviana de Carreteras, y presentó, como es natural, como un acto de fiscalización. En esa medida mereció y debería merecer todo el apoyo ciudadano posible, al margen de los colores políticos. Y deberíamos estar siempre atentos a esto, al esclarecimiento de esas denuncias. Pronto, sin embargo, aparecieron señales de que había algo más detrás de esa denuncia. 2 días después, el 3 de septiembre, otra vez en un ampliado de agricultores de la coca, Evo Morales denunció la existencia de un plan negro, dijo de un plan de conspiración gubernamental para destrozar a Evo, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arizpe, es decir, la cúpula sindical de las 6 federaciones del trópico cochabambino. Al día siguiente, el 4 de septiembre, el ministro de Defensa, don Edmundo Novillo, muy allegado al presidente Evo Morales, es conocidísimo que trabajaban desde muchísimos años juntos. Edmundo Novillo, en rueda de prensa, informó que las afirmaciones del presidente o del expresidente Evo Morales no tenían sustento, ya que no existía ni existe ese plan denominado negro. Probablemente esto disgustó a Evo Morales, y el 7 de septiembre convoca una conferencia de prensa y sube el tono de la denuncia. Evo Morales reitera la existencia del plan negro y esta vez acusa a los ministros de gobierno, Eduardo del Castillo, de Defensa, Edmundo Novillo, de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Justicia, Iván Lima, de mentir. Los acusa de mentirosos. Amplía la denuncia involucrando a las Fuerzas Armadas y a Hugo Moldis, que fue uno de sus exministros de gobierno. Señaló además que esos días desde el gobierno le sabotearon una visita a Caranagui. Las cosas no quedaron ahí. Al día siguiente, el 8 de septiembre, Evo Morales dio un paso osado.
declaraciones atacó directamente al presidente Arce Catacora, insinuando que el hijo del presidente, el hijo Luis Marcelo Arce, estaría involucrado en hechos irregulares. Entrevistado después de su rueda de prensa por un matutino paceño, Evo Morales narra que le habría dicho a Arce Catacora lo siguiente, comillas, le habría dicho, no comillas, hermano presidente, estaba con Marianela Prada, dice Evo Morales, en ese momento el presidente. La gente está hablando mucho de su hijo, por favor, no sé si eso nos va a perjudicar. Según Evo Morales, cierro comillas, y según Evo Morales, Arce Catacora le habría dicho, no se meta en mi familia. Estas declaraciones ya subieron de tono, sobrepasaron cualquier protocolo de convivencia interna, no solo en una organización política, sino en cualquier institución. Bien. ¿Cómo se explica esta línea de acción de Evo Morales y de sus incondicionales? Tiene que haber alguna explicación. Desde mi lectura hay al menos dos componentes que explican todo esto. Un componente es, sin lugar a dudas, la prematura disputa por la postulación del binomio del MAS en las próximas elecciones de 2025, pero próximas entre comillas, porque estamos recién a 2022, por eso digo prematuras. En esta lectura se vislumbran al menos, también ya esto es innegable, tres corrientes dentro del MAS. Uno, la de Evo Morales Ayma, apoyado por la cúpula del partido y la aristocracia sindical que dirige las 6 federaciones del trópico cochabambino, que están impulsando la postulación de Evo Morales. Por otro lado, Choquehuanca, el vicepresidente, apoyado por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, la Tupac Katari, con quienes en una reunión soberana decidieron que llegó la hora del gobierno para un aymara. Y claro, el digno representante de los aymaras es David Choquehuanca. Entonces, ahí tenemos una segunda corriente, y hasta lo sucedido entre el 7 y 8 de septiembre, cuando Evo Morales ataca al gobierno, parecía que la disputa era entre Evo Morales y David Choquehuanca. Ahora no está claro, por lo tanto visualizamos a Arce Catacora como cabeza de otra corriente, cuyos rasgos son, a partir de la gestión gubernamental, esta corriente, y Arce en persona, necesita tranquilidad en su base política para conducir el gobierno y aplicar las políticas públicas. Entonces, él está obligado a hacer un equilibrio entre la corriente de Evo Morales y la fracción de Choquehuanca, porque, digámoslo, seguramente el diputado nos puede dar algunos datos más. Sabemos, aunque no tenemos las magnitudes, que claro, en el seno de la bancada parlamentaria del MAS hay personas, hay parlamentarios, asambleístas que simpatizan con uno y otro líder. Entonces, Arce Catacora necesita buscar el equilibrio, ¿no es cierto? En ningún momento, además, es bueno decirlo, en ningún momento Arce Catacora ha manifestado ni ha desistido de la posibilidad de buscar la reelección, que sería legítima. Y por supuesto, si se produce este dato, en este hecho, si se produce este hecho en el futuro, habrá que escuchar a Evo Morales con qué argumentos se opone a la reelección.
de Arce Catacora, ya que Evo Morales se ha reelegido 3 veces y buscaba la 4ª vez. Bien, este es un componente de la que explica la conducta de Evo Morales. ¿Cuál es el otro componente? Yo creo que Evo Morales se está curando en sano. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que 10 días atrás, poco menos, Evo Morales perdió o le robaron el celular. La pregunta es, ¿qué habrá en ese celular? Ante la posibilidad, dependiendo de quién haya encontrado o robado el celular, Evo Morales le ha acusado directamente al ministro de Gobierno, pero al margen de eso, quien tenga ese celular accederá a información inestimable, que poca gente la tiene, y entonces Evo Morales muestra, por esta razón y por la primera, a todas luces, Evo Morales está asustado y está desesperado, porque pareciera que su ascendencia sobre las bases masistas ya no es absoluta, y eso pone en riesgo su postulación en 2025 y está angustiado, pero además asustado por lo que podría suceder, y es sintomático como él reitera una y otra vez, dice, nos quieren destrozar, nos quieren vincular con el narcotráfico, a Andrónico Rodríguez, a Loza, o sea, se está curando en sano, ¿no? De manera que si surge en una semana, quién sabe cuándo, una información sacada de su celular que sea comprometedora, él podrá decir, ahí está, ve, yo les dije, el plan negro, ¿no? Pero bueno, no encuentro otra forma para explicar los exabruptos de Evo Morales, que, digámoslo para concluir, esta carrera prematura por el binomio la ha desatado él mismo. Él fue el que comenzó con su postulación cuando no es el momento. Recordemos, por último, que la ley de organizaciones políticas establece que debe haber una primaria. La primaria se realiza algo así como 10 meses antes de las elecciones. Entonces, ¿por qué están peleando? Si pueden dilucidar el tema en la primaria. Fue Evo Morales el que desató esto, y las consecuencias son las que estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Carlos Bert por su primera intervención acerca también del primer punto en el programa. Le damos la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, para hacer referencia al mismo punto, el tema interno en el Movimiento al Socialismo, con estas acusaciones del expresidente Evo Morales y también las respuestas que surgen. Diputado Mercado, adelante. Muchas gracias a Panamericana por la invitación. Por supuesto, un gran gusto poder compartir con don Carlos Bert, con el compañero Roberto de la Cruz, dos personajes ya insignias en Bolivia en el marco político, así que un placer. Yo le hago seguimiento, he hecho seguimiento hace muchos años a su carrera, tanto sindical como política, a ambos personajes que comparten el chat acá. Primero hay que decir que si yo muestro mi mano, son 5 dedos de la misma mano, y los 5 dedos son diferentes, y es la misma mano. Por eso en un movimiento político difícilmente vamos a encontrar que todos pensemos exactamente igual. Y yo le puedo hacer reflexiones desde cuando estaba el MNR y sí les tenía un punto de vista diferenciado un poco de doctor Paz Extensoro, Guevara también, pasando, no sé, por el PS. Justamente viene la división del PS porque Marcelo Quiroga no estaba muy de acuerdo con lo que pensaba, ya me olvidé quién fue el fundador en este momento y líder de los años 70, y surge el PS1. Aponte Gurel. ¿No? Aponte Gurel, exactamente. Entonces, es normal. Hoy, algunos han llegado a dividirse,
pero otros han continuado. En la época del MIR recordarán lo que estaban los chelelistas, los fujistas, los no sé quiénistas, los bernalistas, decían, en fin. Entonces es normal, creo que en un movimiento político hayan algunas visiones diferentes. Y peor todavía si hablamos del movimiento político más importante que ha habido en la historia boliviana, por lo menos en los últimos 50 años. ¿Ah? O sea, es normal que tengamos algunas visiones no tan similares, pero lo que nos une es que el movimiento político más IPCP, uno es anticapitalista, es antineoliberal y es antiimperialista y es profundamente comprometido con la patria y sobre todo con las grandes mayorías, lo que Zabaleta Mercado decía, el bloque patriótico y popular boliviano. O sea, eso es lo que nos une, y yo creo que ninguno de los que seamos del MAS podemos ir más allá de aquel pensamiento. Por otro lado, hay una diferencia sustancial en esto. Los gobiernos anteriores, sea el de Yanine Áñez, sean los neoliberales anteriores, hacían sus picardías, si vale el término, y claro, se encubrían entre ellos y no salía a la luz pública, tenía que salir alguien de fuera para hacerlo. Estas visiones un poco divergentes y además otro pensamiento que hay internamente hacen que no se encubra. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un ministro del gobierno de Lucho Arce que está preso todavía, porque se lo encontró con actos de corrupción. Por eso no me extraña que el diputado Arce también presente una denuncia de corrupción contra la ABC, o podemos ir nombrando Ns, ¿no?, que hubieron. Yo me recuerdo, ministro de Desarrollo Rural, han habido 2 presos y otro con proceso todavía. Entonces, esa es la gran diferencia. Creo que nosotros no nos ocultamos, no somos cómplices. Encontramos que hay un tema de corrupción y lo denunciamos. Y yo, por lo menos, vayan a los medios de comunicación antiguos, yo encontré actos de corrupción de un viceministro mío y lo tenía con orden de aprehensión. Entonces, esa es la diferencia, yo creo, en el MAS. Por lo tanto, esto que se denuncia el uno al otro, creo que es hasta saludable para la sociedad. Nos hace daño internamente de pronto, pero eso es saludable. Y hay que investigar. No importa si se trata de Evo Morales, el hijo de Arce, el Nina, o quien quiera que sea de ABC, que se busque y se investigue, y ojalá a profundidad y se dé con la verdad en los hechos. Eso es lo importante de todo ello. Y yo debo coincidir con nuestro compañero Carlos en el sentido de que es prematuro hablar de 2025. Yo creo que ahorita lo que tenemos que enfocarnos es en que se haga buena gestión, y nuestros líderes tienen que tener la madurez política como para enfocarnos en que tengamos una muy buena gestión en este proceso, en este periodo gubernamental. Y llegaremos al 2024, finales, no sé, en un momento, y entonces pues se verá, ¿no?, quién es el que más potable para que sea el candidato. Si Lucho Arce tiene mala gestión, le va a ir mal al proceso de cambio, le va a ir mal al MAS IPCP, y le va a ir mal a cualquiera que sea candidato por esas fuerzas. Por lo tanto, creo que lo que tiene que primar aquí es la madurez política. Hay que reconocer que Evo Morales ha sido un gran líder, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Bolivia, a pesar de las sombras que podamos encontrar, pero ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia en las últimas décadas. Pero también hay que reconocer que él hoy no es presidente. El presidente es Luis Arce Catacora, y quien responde por la política y la gestión pública es Arce Catacora con David Choquehuanca. Entonces, creo que ese entendimiento tiene que primar. Por un lado, el presidente Arce reconocer también el liderazgo, la historia y el pasado de Evo Morales, y por el otro lado, Evo Morales reconocer que no es el presidente del Estado, es presidente del instrumento político, que además el instrumento político le pertenece a los movimientos sociales. Entonces, en ese contexto tenemos que avanzar, yo creo, y focalizarnos fundamentalmente en la gestión pública. Y hacia adelante veremos qué pasa. Lo que le interesa en este momento al pueblo boliviano y a la gran mayoría de la militancia del MAS es que hagamos buena gestión, y que por encima de todo prevalezca el proceso de cambio, que por encima de todo prevalezca la revolución democrática y cultural y la unidad en torno a aquello. Sería una desfachatez que en este momento nos peleemos y terminemos como han terminado algunos partidos anteriores,
que terminaron siendo nada justamente por las peleas internas. Yo creo que no vamos a llegar a eso, tengo plena confianza en que vamos a seguir avanzando, porque además el MAS no es un partido, es un movimiento político. Y es ese movimiento político que no le pertenece a una persona, le pertenece a los campesinos, le pertenece a los interculturales, a los intelectuales progresistas, a esos dirigentes vecinales, sobre todo de las zonas periurbanas. Eso es el MAS. Yo digo siempre que el MAS es el remate histórico de todas las luchas del pueblo boliviano desde antes que seamos Bolivia todavía. Cuando luchábamos contra la colonia, ahí estaba el pueblo boliviano ya peleando, ¿no? Cuando estaba Esteban Arce, cuando estaba Lanza, cuando estaba Warnes, pero también las luchas de los años 20, ahí, antes de los 20, de Belsu, de Andrés Ibáñez, la lucha ahí de Zárate Vilca, todo eso, pasando por el socialismo militar, por las grandes luchas de los hermanos mineros, los años 50, la lucha por la democracia de los años finales de los 60, 70 y comienzo de los 80, y aquí hay una persona que ha participado, me consta porque hemos estado metidos en eso, la guerra del gas, el año 2003 en el Alto, la guerra del agua en Cochabamba. Todas esas luchas fueron sintetizadas en su momento en lo que fue la Agenda de Octubre. Y la Agenda de Octubre, ¿quién la plasmó? Justamente el MAS y PCP. Ahora, en unidad tenemos que avanzar para culminar con la Agenda 2025, y deberíamos estar pensando más bien en la nueva agenda del pueblo boliviano, en vez de estar pensando en este momento en un tema electoral. Yo, una vez más, confío en la madurez de nuestros líderes, que se sentarán, charlarán, se nos pondremos de acuerdo y avanzaremos por el bien de Bolivia y el proceso de cambio. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Jerjes Mercado, haciendo referencia a este primer punto del programa. Le damos la palabra ahora a don Roberto de la Cruz para que pueda hacer referencia también a este mismo punto, dando cuenta de lo que ocurre internamente en el movimiento al socialismo. Adelante, don Roberto de la Cruz. Yuspajara José Luis, cámara aquí acá pa Anquitanacaro. Carlos Bert, Jerjes Mercado, Capaniro Arun Tañani, saludo cordial. José Luis, lo mismo a Carlos Bert, Jerjes Mercado, quienes comparten panel en Panamericana. Y por supuesto a la masiva audiencia de Panamericana en todo el territorio patrio y más allá de nuestras fronteras. Simplemente para la audiencia, al inicio quiso decir un saludo a nuestros dos otros Les decía a los dos canquitas, ¿no? En Aymara les decimos esos porque si nos miramos los rostros quienes estamos en aquí, sí, ¿no? Entonces nosotros, los aymaras, los de abajo, les decimos así. No es despectivo, no es insulto, porque en Panamericana no se permite. A ver, es cierto, al escuchar las consideraciones de ambos panelistas, podemos llegar a la conclusión, yo quiero empezar con la conclusión señalando, de que el MAS como organización política popular está completamente ya agotado. Hay una crisis interna muy fuerte. Primero, que no se permite nuevo liderazgo en el interior del movimiento al socialismo. Evo Morales, como un personaje, un caudillo que no le gusta que alguien le haga sombra, se ha acostumbrado a manejar a la gente con un discurso confrontacional, haciendo creer a la gente con una retórica lírica: estamos luchando contra el imperialismo, contra el neoliberalismo, estamos luchando contra los enemigos internos y externos, cuando él ha gobernado el mismo sistema neoliberal, con los mismos hombres imperialistas, con los mismos hombres vendepatrias. Y por tanto, a estas alturas, después de 14 años de gobierno de Evo Morales, ahora con Arce Catacora y David Choquebanca, querer hacer creer que estamos con un gobierno de cambio, con un proceso de cambio, es nueva mentira
nuevamente mentir a la inteligencia del pueblo, ofender a la inteligencia de mis hermanos aymaras, que no son de la oposición ni del oficialismo, peor de la oposición. Segunda consideración, Evo Morales había escuchado en estas últimas semanas denuncias como, mire, decía que alertó al presidente Arce que había actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y Administración Boliviana de Carreteras ABC. El tema de corrupción el año pasado, personalmente dije al presidente Lucho Arce, hay corrupción en el Ministerio de Obras Públicas, en ABC. No dije nada a la prensa, pero dije al presidente Arce Catacora, ¿no? Dijo ya públicamente. Asimismo, en los últimos días estalló este escándalo de corrupción en la entidad estatal caminera. Además, Morales en ese lapso dijo que el Ministerio de Obras Públicas no es el único caso de actos de corrupción, sino hay otros ministerios. Con eso, ¿qué está diciendo? Que este es un gobierno de corruptos en los ministerios. Entonces, iremos pensando cuál será su objetivo de Evo Morales. Asimismo, ¿no? Desde el primer año del mandato de Luis Arce Catacora, el dirigente Cocalere cuestionaba, si recuerdan, en reiteradas oportunidades la gestión de jefe del Estado. Desde pedir de cambio de ministros de justicia, se deben acordar de Iván Lima, y de gobierno de Eduardo Castillo, en diciembre de 2021, hasta criticar su política económica y compararla con lo que él hizo durante los 14 años. Se ha olvidado Evo Morales que quien manejaba el tema político y económico en el país en los 14 años era Lucho Arce Catacora. Pero se olvidó, ¿no?, decir de que él era ministro de Economía cuando hacía esta comparación. Otro que decía, en este momento en Orinoco hay un pedido permanente de falta de obras, no hay movimiento económico. Esa demanda es permanente. Inclusive hace 2 días tuve la oportunidad de almorzar con hermanos productores del trópico, dueños de hoteles. Conversé con dueños de surtidores y me decían cómo bajó la jornada de trabajo. Antes se pagaba 120 a 150 bolivianos al día. Hoy ya no quieren pagar, solo pagan 60 o 70 bolivianos. Está mal la economía. Así entender eso. Entonces, estos elementos, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace ver? Te hace aterrizar a una conclusión, porque así pensamos desde abajo. No sé cómo será en el escritorio, en el parlamento, en los ministerios, etcétera, que Evo Morales ha ingresado a un grado de desesperación política, pero crónico. El hombre. Cuando faltan más de 3 años, creo que, ¿cuánto para las elecciones? 3 años. Más de 3 años. Más de 3 años. Pero el hombre ya ha decidido, junto con vieja rosca, no de lanzar globos de ensayo para ser candidato el año 2025. Su hombre de confianza desde Santa Cruz ya lo proclamó el anterior mes como candidato a presidente, ¿sí? Y por eso, a eso obedece este tipo de denuncias en contra de su propio partido y de gobierno, con el objetivo de dañar la imagen del actual gobierno. Gobierno que regularmente está haciendo esfuerzo, así vemos desde las bases, está haciendo esfuerzo de activar el aparato productivo. No hay, pero está haciendo el hombre esfuerzo. Está haciendo esfuerzo, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la pandemia, aunque no 100%, menos mal la pandemia está yéndose también en ese aspecto, ¿sí? Lo que falta es arreglar solo el tema del censo, cuándo se va a llevar,
y así como solucionar el tema de los cocaleros de los yungas de las 3 provincias. De lo demás, regularmente el gobierno está encarando, pero aparece ni siquiera la oposición, ante el vacío de la oposición, porque creo que este gobierno no tiene oposición, hasta en eso tiene suerte, ¿no? No tiene oposición, pero aparece Evo y su entorno. Quintana, mira quién aparece como un gran luchador, como un gran hombre antiimperialista, antineoliberal, olvidándose de que él ha sido formado en la Escuela de las Américas, institución militar que forman para matar a la gente. Ese hombre más cercano de Evo Morales, inclusive se ha atrevido de ofender a la ciudad del Alto, señalando de que el Alto es cueva de financiamiento de USAID. Mira, semejante improperio, cuando el único que conoce de las cuevas es Quintana, porque en 2019, yo me acuerdo exactamente, se ha ocultado en una cueva de la Embajada de México por miedo. El hombre muy paradorcito, machito cuando está en el poder, pero cobarde de los cobardes, de lejos ofende a la ciudad del Alto. Y por tanto, al escuchar estas adjetivaciones, este ataque, esta reacción de desesperación en contra de su propio gobierno, en contra de la ciudad del Alto, hace de que la vieja rosca del movimiento al socialismo muestre desesperación política, porque ya no puede cómo retornar al poder. Porque hoy, aun cuando faltan más de 3 años para las elecciones, día que pasa está quitando protagonismo el binomio de movimiento al socialismo, en el movimiento al socialismo, Arce y Choquehuanca, y pasa ya desapercibido Evo Morales. Antes, cuando caminaba Evo Morales hasta llegaba a los pueblos, era esperado. Ahora nadie le tira bola. Antes, cuando subía en el avión, Evo Morales, bien Evo, la gente no reaccionaba. Hoy ya no puede subir a un vuelo comercial. A ver, que venga a caminar solamente por la 16 de julio, que es gente más popular, mis hermanos aymaras. ¿Qué le van a decir? Ari, Salqa. ¿Qué quiere decir eso, José Luis? Mitómano, porque es mentiroso. Mentira, algo. Quiere que se quede algo de mentira, de esas mentiras que a la gente sigue mintiendo. Salqa, decimos que vive de lo fácil, engañando a la gente, a mis hermanos aymaras y quechuas. Eso, a ese grado ha llegado. Por eso la desesperación del hombre, y esto hace de que en las filas del movimiento al socialismo se dan de cuenta, y empiezan ya a aparecer, para mí, 2 polos completamente polarizados. Aunque aquí el compañero diputado diga, no, es normal, un partido, un movimiento político es normal. No, no es normal. Antes que mi abuelita, hasta mis tías, en el campo, cuando hablábamos de Evo, defendía lo que para las que vota. Hoy no solo ya defienden, sino él nomás quiere empoderar el poder solo. ¿Acaso él nomás puede ser presidente? Se preguntan ya, ante esa situación, en campo, en la ciudad del Alto, en las clases sociales donde era fuerte las bases sociales que seguían a Evo Morales, hoy, así como han apoyado hoy, están decepcionados. Y por eso, ni qué decir de la clase media, considero,
donde en forma permanente ha sido vapuleado, ha sido enfrentado, sin motivo alguno, entre campo y ciudad, con el discurso de antiimperialista, anticapitalista. A ver, permítame un poquito más revisar. Aquí el compañero decía, somos antiimperialistas. ¿En qué son antiimperialistas? Hoy hay nuevos oligarcas del entorno del movimiento al socialismo. Toda la vida, mira, en los 14, 15 años siguen los mismos ministros, diputados o viceministros, sino directores. Nuevos oligarcas. ¿Esos son anticapitalistas? Si chequean sus trajecitos, sus camisas, Manhattan, Casimir, chilena, Estados Unidos, ¿esos son anticapitalistas? No pues, no joda. Ante neoliberales, ya no hay oferta y demanda. ¿O se ha perdido? Ahora está vivo más que nunca la oferta y la demanda. Antiimperialista. ¿Antiimperialista en qué? Han ensamblado, creo que han fabricado computadoras, equipos, pero nunca los hemos visto manejar, usar esos computadores, equipos a los ministros, viceministros. Hace rato, por eso decía fraternalmente aquí al diputado, tu computador, ¿dónde están los equipos? No, este es pequeño, equipos es grande, me decía, ¿no? Así. Entonces, no pues, no. Entonces, eso es seguir engañando a nuestros hermanos, a nuestras gilas, es seguir salcando. Por lo que este desgaste se debe al caudillaje de Evo Morales, que ha decepcionado completamente a las bases sociales, y hoy aparece ya medianamente otros liderazgos en las filas del MAS, como el actual gobierno, y consecuencia de aquello es la división en torno o dentro del movimiento al socialismo. Eso puedo manifestar como primera parte. Muy bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Vamos a realizar una segunda, pero breve ronda para ir completando algunas ideas sobre este primer punto, en función de lo que han mencionado nuestros invitados especiales, algunas puntualizaciones, apuntes, quizá. Empezamos con usted, doctor Carlos Bert, esta segunda ronda sobre el primer punto para concluir con el tema. Creo que no hay mucho que añadir, las cosas están claras. Ya es innegable lo que está pasando dentro del MAS y quiénes son las cabezas de qué corrientes. O sea, ya. Por lo tanto, solo quiero hacer un par de comentarios respecto a la intervención del diputado Jerjes Mercado y una amigable reflexión también para Roberto. A ver, en primer lugar, creo que estamos plenamente de acuerdo con Jerjes. Encuentro en su explicación un componente de honradez, porque ha reconocido que hay división en el MAS, ha reconocido que hay fracciones, ha explicado que esto es natural, normal en los partidos, y sobre todo en los partidos grandes, hegemónicos. Podemos discutir eso, pero ha aceptado que existen, y eso es saludable. Y en contraposición, sobre todo, a la corriente encabezada por Evo Morales, que se empeñan en negar que haya división. Parece que para ese grupo el MAS son ellos, ¿no? Y no existen las otras corrientes. Entonces, esto es saludable. A partir de ahora, la audiencia pública va a coincidir con nosotros. Es innegable que en el MAS hay fracciones, hay corrientes, hay intereses diferentes, y por su composición no es un partido clásico. El MAS es una organización política, una suerte de conjunto de islas, cada
movimiento social que es un sindicato, un sector que tiene su visión, sus puntos de vista. Cada porción del MAS tiene una lectura de la realidad. Y el equipo político es Evo Morales y un pequeño grupo de 5, 10, 20 personas que manejan esa prolongada, larga estructura sindical. Sobre todo en un partido así, en el que tropiezan, se cruzan diferentes visiones e intereses, ¿cómo no van a haber corrientes y fracciones? Entonces es saludable lo que dijo Jerjes. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es en que en el MAS, a diferencia de lo que pasaba en el periodo anterior, en el MAS se lucha contra la corrupción interna. Eso no es cierto. En el MAS han encarcelado ministros cuando ya no podían hacer otra cosa, porque se había destapado el escándalo y la denuncia pública era insostenible. No era posible impedir que entre el subjefe del MAS a la prisión después de la muerte del empresario en Petróleos, ¿no? En La Paz. Mataron a un empresario y tenía que entrar a la prisión, aunque él aparece últimamente diciendo que es víctima. Por favor. Pero, para no hacer muy largo esto, hay que recordar, ¿no? ¿Quiénes han entrado presos por las barcazas chinas? ¿A quiénes han cobrado? Del fondo indígena, ¿qué se ha recuperado? ¿El 20%? ¿El 15%? ¿Dónde está el 85% de qué? ¿Cuánto eran? 200, centenares de millones de dólares. ¿Qué ha pasado con decenas, centenas de obras ejecutadas por el entorno de Evo Morales a través de la UPRE? Obras inexistentes, mal hechas, que entregan y a la semana desaparecen. Elefantes blancos como el museo. Evo Morales se hace su museo en su pueblo y hoy está abandonado. 45 millones. Por favor, ¿dónde está la transparencia, la diferencia? El MAS ha resultado siendo exactamente lo mismo que los partidos tradicionales y aún más corruptos que los tradicionales. Eso ya está plantado en la conciencia pública. ¿A quién se ha sancionado por el enorme sobreprecio de la doble vía La Paz-Oruro, que ha resultado la carretera más cara de Latinoamérica? Bueno, en fin, puedo mencionar, pero para que no se recarguen tintas solo sobre la larga gestión de Evo Morales, ¿qué pasa con la planta de agua de YLB, que hace un mes han adjudicado a una empresa, pese a denuncias, pese a todo, y se la han adjudicado? Entonces, están sucediendo todos los días. No es en el gobierno de Ars Catacora nomás, también ha habido durante Evo Morales y con una lista muy larga. Bien, puestas esas cosas en su lugar, quiero reiterar que sí, estamos de acuerdo con Jerjes. Ahora sí, hay división en el MAS, es natural porque hay que señalarlo, especialmente porque no tiene oposición, pues, porque no hay al frente una organización política fuerte que sirva de cohesionador interno, que les obligue a superar sus diferencias. Entonces libremente pueden ventilar sus diferencias. Bien, para Roberto, muy amigablemente, yo no hablo aymara, pero algunas cosas en el trabajo con las organizaciones populares uno aprende. Canquita en el campo popular se usa para decirles a los gringos. Roberto, yo no soy gringo. Somos diferentes, pero soy blanco, pero soy tan boliviano como vos.
y tan luchador como vos. Mi vida entera la he dedicado a luchar, he hecho cosas. Entonces, con esa breve aclaración, comparto todo lo que ha dicho Roberto. Muy bien. Vamos a continuar recogiendo impresiones. Bueno, para ir cerrando este primer punto, también le damos la palabra al diputado Jerjes Mercado. Adelante. Bueno, también algunas cosas entiendo del aymara, el quechua y guaraní y chiquitano, por si acaso, aparte del ruso, el inglés y un poquito de otros idiomas. Así que, querido Roberto, también debo reprochar eso, ¿no? Porque soy tan boliviano como cualquiera que esté aquí, y no sé si soy blanco o qué, pero una mezcolanza de indígena y de todo en mi sangre, de la cual me siento, por supuesto, muy orgulloso. Y yo creo que esos términos despectivos es un nuevo tipo de fascismo, ¿no? Así como hay los fascistas blancos que discriminan a los negros o a los que no son blancos, también hay un fascismo indígena, ¿no? Que pretende discriminar a otros bolivianos de repente porque vestimos un poquito diferente o porque somos un poquito diferente con la piel. Yo creo que a esta altura del partido, cada habitante, cada estante que nació, vive y trabaja en Bolivia merece exactamente el mismo respeto y la igualdad ante las leyes. Un primer tema. Un segundo tema. Yo nunca he dicho que hay una división entre el MAS. He mostrado que una mano con 5 dedos, los 5 dedos son diferentes. Y he dicho que hay algunos matices dentro del MAS, pero nos unen grandes cosas, y dije antiimperialista, anticapitalista, compromiso con la patria, antineoliberales, que eso es fundamentalmente el MAS. Por otro lado, nuestro compañero Roberto dice que el MAS gobernó con los mismos imperialistas y vendepatria. A mí me parece eso un insulto al pueblo boliviano y particularmente al pueblo alteño, porque la agenda de octubre nació en las calles del Alto fundamentalmente, que no lo hicieron solo alteños, hubimos muchos que estuvimos participando por si acaso en aquellas luchas y también recogiendo la lucha de pueblos de tierras bajas y de otros que confluyeron en lo que fue la agenda de octubre, y el MAS se encargó de aplicar y ejecutar la agenda de octubre. Decir que aplicar la agenda de octubre es ser vendepatria, es faltarle el respeto a los luchadores sociales y fundamentalmente a las víctimas de octubre en el Alto. Y me extraña que un alteño diga aquello, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer algunas cosas. Yo dije, y lo repito, el gobierno de Evo Morales es el mejor gobierno que ha habido en Bolivia. ¿Por qué? Reitero índices. ¿Cuánto era el salario mínimo antes de que llegue Evo Morales? 440 bolivianos. ¿Con cuánto lo dejó? Con 2.160 y es 2.250 en este momento. Es el país que más subió, si quieren se lo pongo en dólares también para que lo entendamos, que más subió el salario mínimo vital. Mi querido compañero, quiero recordarle que la inequidad en Bolivia era que por cada dólar que le entraba al quintil más pobre, 128 dólares le entraban al más rico. Eso se bajó hasta 27. ¿Ya? Por cada dólar al más rico, pero al más pobre 27. Hoy eso está en 21 por si acaso. Seguimos disminuyendo la inequidad. No vamos a hablar del sinnúmero de obras. Se desplazó a la vieja clase política y no han vuelto y no han podido volver hasta ahora. Podemos hablar de un montón de cosas que se hicieron. Y no voy a echarle solamente luces a él porque no fue Evo Morales. Evo Morales tuvo la habilidad de rodearse de gente patriota que contribuimos orgullosamente a esa buena gestión. Uno de ellos es Lucho Arce. Y hoy Lucho Arce también está reconstruyendo la economía y coincidimos ahí. Lamentablemente en el funesto golpe de Estado, el funesto gobierno de Yanine Áñez, se destrozó la economía y a eso se sumó la pandemia. Y nos entregaron un gobierno nuevamente destrozado. ¿Pero cómo está ahora? La pandemia se ha derrotado prácticamente. ¿Por qué? Porque se hizo lo que no hicieron ellos. Ellos se robaron hasta los ceniceros, los barbijos, los respiradores. Aquí se puso más de 22 millones de vacunas. Aquí hasta se obligó, se quiso hasta obligar a la gente que vaya y se vacune. Y hoy el COVID en Bolivia está derrotado. Hay que seguir todavía cuidándonos, manteniéndonos con barbijo, pero ya no es lo que era el 2019, el 2020, ¿no? Entonces, hay otro aspecto.
según The Economist, una revista importantísima norteamericana, por cierto, no masista, a no ser que los masistas estén manejando Estados Unidos últimamente, como algunos opositores quieren hacer ver, dice que es la más baja inflación de Bolivia en América Latina. Bloomberg nos ha dicho que Bolivia es el país que en mejores condiciones está enfrentando la crisis provocada por la pandemia y por la guerra ucraniano-rusa. Y lo podemos ver alrededor. Vayan a darse una vueltita, por lo menos en las noticias, qué pasa en Argentina, qué pasa en Brasil. Esos problemas no los tenemos aquí. Pero además, la pobreza, según la CEPAL, Bolivia es el país que está reduciendo más la pobreza post-COVID en toda América Latina. Y ya en la época de Evo Morales, esto es la época de Lucho Arce, para que vean, pero en la época de Evo Morales también, del 59% que teníamos de pobres, se redujo a cerca del 45%, y del 38% de la extremada pobreza se la redujo a cerca del 17%, hoy la tenemos en 11%. ¿Hay pobres todavía? Por supuesto que lo hay. Extremadamente pobres también, pero hemos avanzado. Y aquí le voy a tener que contestar también a nuestro amigo Roberto. Nos vemos de muchos años, nunca hemos sido tan amigos, pero sí nos hemos encontrado en muchas luchas. Dice, ¿en qué está lo antiimperialista? Yo le voy a contestar. A los yanquis se los botó de Palacio de Gobierno. Los norteamericanos tenían su oficina de la CIA en el Palacio de Gobierno. Los norteamericanos tenían su oficina en el Banco Central de Bolivia, del Fondo Monetario Internacional. Habían superintendencias donde tenían sus oficinas el Banco Mundial. Había militares en el Estado Mayor del Ejército. Y se los echó, como se le echó a la DEA y a otros, y se nacionalizó las empresas. Eso nos da para decir que sí somos antiimperialistas, porque hoy Bolivia se maneja con dignidad y no se somete al dictado de Estados Unidos. Y ustedes saben, mis amigos, que antes, para ser general de la policía, general del ejército, había que tener el visto bueno de la embajada norteamericana. Para ser ministro, para ser viceministro, había que ir a arrodillarse a los norteamericanos que den luz verde. Hoy eso no hay. Hay que ir a arrodillarse a los sectores sociales, hay que arrodillarse al pueblo boliviano, y de ahí sales. Si no, mandan canchu o janigua, como decimos en Aymara. ¿Ah? Entonces, eso sí es el antiimperialista. Y antineoliberal, por supuesto, he dado señales. El neoliberalismo, ¿qué hace? Concentrar la riqueza en pocas manos. Lo que se ha hecho con el gobierno, tanto de Lucho Arce como de Evo Morales, es distribuir la riqueza. Hoy, ya hablé del salario mínimo vital, cómo está, cómo ha crecido. La tenencia de la tierra estaba concentrada en pocas manos de empresarios. Hoy tenemos la mayor parte de la tierra en la gente más humilde. Por cierto, más del 50% mujeres que no se les titulaba antes. ¿Ah? Sin contar, por ejemplo, que se ha empezado a hacer industrialización en el país. Se ha distribuido riqueza, se ha distribuido ingresos, y eso es el antineoliberal. Obviamente que la oferta y demanda continúa, pero hay regulaciones mucho más duras y mucho más férreas para que unas cuantas manos no exploten a la gente, y los grandes ricos y los cuantos que manejaban este país sean los que estén millonarios. Y aquí nos ha dicho también que son los mismos ministros. No hay uno solo de los ministros del gabinete de Arce que se repita, que hubiera sido ministro antes y que sea ministro hoy. No hay uno. Y en el Parlamento, de 130 diputados y 36 senadores, se repite, que yo recuerde, un senador y un diputado. 2 diputados, perdón, una que era titular y otro que es suplente. El resto, la gran mayoría, es gente que viene nuevamente de los sectores sociales, y gente que no hemos estado en el Parlamento antes, y estamos obviamente poniendo nuestro máximo esfuerzo para avanzar. Entonces, decir que no somos antineoliberales, que no somos antiimperialistas, en el contexto internacional, inclusive nuestra política exterior, es multipolar, no es alineada como antes al imperio. A ojo cerrado votaba Bolivia en todas las instancias a favor de los Estados Unidos. Hoy se da la libertad de definir y decidir cómo vota y cómo actúa en el contexto internacional, y eso es justamente ser antiimperialista, ¿ya? Y anticapitalista, ¿por qué? Porque el capitalismo también, el liberalismo es parecido, es uno de los modelos que tiene el capitalismo, pero nosotros estamos luchando por construir, por ejemplo, economía de base ancha. En las leyes
En las leyes antes habían leyes específicas que prohibían que el Estado se meta en la economía. Hoy el Estado es el que lideriza la economía. ¿Ah? En el mundo capitalista y las leyes capitalistas, los liberales que teníamos, estaba prohibido. Hoy no. ¿Ah? Y eso nos lleva a decir que somos también anticapitalistas, antineoliberales y antiimperialistas, ¿ya? A mucho orgullo. Y por supuesto, ¿quiénes gobiernan? No es cierto que se gobiernen, como dice la misma casta. Esa casta de políticos no está más en el gobierno. Hoy tú te encuentras con un campesino, te encuentras con un indígena, te encuentras con una cholita de pollera, tanto en el Parlamento como en el órgano ejecutivo. Y no se confundan, compañeros. Yo ando de saquito porque viví mucho tiempo en La Paz y me acostumbré que en La Paz se usa saco. Pero yo vengo de una familia indígena y campesina. ¿Ah? He sido obrero orgullosamente, primero asalariado en el mundo rural, a mis 6 años por si acaso, y luego cargador, embolsador de harina, obrero del parque industrial, que tuvimos la suerte y también la voluntad de salir a estudiar afuera, gracias a un país socialista, por cierto, que siempre voy a estar agradecido con la ex Unión Soviética, que me dio lo que no me daba en su momento mi propio Estado. Pero eso no me hace que sea un desclasado y que me vaya con la derecha como muchos lo podían hacer. Seguimos luchando por esa gente que no pase las mismas dificultades que hemos tenido que pasar nosotros, de estar 3, 4 días sin tener un pan en la boca, ¿ah? O durmiendo de repente en un parque. Eso no queremos para la nueva juventud. Por eso es que luchamos porque este proceso de cambio continúe, se profundice y que no vuelva a esa derecha que nos hizo talco, digamos, o destrozó prácticamente la estructura económica del país, y que la gente más pobre estaba destinada a ser cada vez más pobre y los más ricos cada vez más ricos. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Ahora, para finalizar este primer punto del programa, Roberto de la Cruz. Adelante. A ver, no les gusta que les diga canquita, ¿no? A ver, pero lo que no pueden decir es que no hemos creado la nueva burguesía, nuevos oligarcas, ¿sí? Porque están muy conscientes de que el MAS creó una nueva oligarquía en nuestro país. Eso difícilmente pueden ocultar. A ver, Jerjes, a la oposición se lo pueden charlar a eso, bonito, hemos nacionalizado, activación del aparato productivo, somos luchadores, agenda de octubre, etc. Te pregunto, ¿cuáles eran los 4 puntos de la agenda de octubre de 2003? ¿Conoce? Claro que sí. ¿Cuáles? Y la hemos cumplido. A ver, ¿cuáles? Sí, dígame, ¿cuáles? El primer punto de la agenda de octubre era la nacionalización de los hidrocarburos, y se nacionalizaron. Antes de esto, los hidrocarburos pertenecían a las transnacionales. Nos decían que eran nuestros. Pero solo le pregunto, la segunda, constituyente. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Ah? Ya, ¿qué más? Entonces, en este momento de memoria, no me acuerdo la tercera cuál era, no pero conozco, por supuesto, no, pero es lo mismo que yo te pregunte ahorita, Roberto, pero tú ¿cuánto es el Producto Interno Bruto entonces y cuánto es ahorita? ¿No ves? No te vas a acordar. Cuando vamos a hablar de Producto Interno Bruto vamos a debatir ese punto, sí, pero estamos hablando ahorita de... has hecho alusión al tema de la agenda de octubre. Mire, el tema de la agenda de octubre de 2003, agenda que nació desde los charcos de sangre, desde las calles de la ciudad del Alto. Sus contenidos son 4. 1, nacionalización e industrialización del gas. La pregunta es, ¿hemos nacionalizado? Sí. Mentira del siglo XXI. Solo hubo renovación de los contratos truchos que era de Goni con las transnacionales, ahora legalizados con los contratos legales a los mismos petroleros internacionales por Evo Morales. Solo renovación de contratos, inclusive en el tema mejorando los costos recuperables en favor de los petroleros transnacionales para la inversión, si es que invierte. Por tanto, no hay, nacionalización.
En tema de industrialización no es lo mismo la separación de líquido que una industrialización. Industrialización es tener un producto determinado. Hoy tenemos Hanira Kiutikiti. A ver, el tema de la activación del aparato productivo. Eso era el tercer punto. ¿Qué hemos activado de aparato productivo? Porque nunca había activación productiva en nuestro país, ¿sí? De misma manera, se han creado algunas empresas, sí, ha habido intenciones, pero empresas que han fracasado. Creo que hay cartón ball, papel ball, no sé qué ball más hay, pero ha fracasado. Por eso decía de los equipos, ¿sí? Sin una planificación. Ha fracasado. En tema de la justicia, a ver, ¿qué ha hecho el MAS de Evo Morales cuando era el gobierno para extraditar a los autores intelectuales de la masacre de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez Lozada, Zorro Berzaín, para extraditarlo? Nada. No han ni siquiera colaborado para el tema de extradición de allá, porque el tema de extradición es un tema de Estado a Estado, Estado boliviano que solicita al Estado estadounidense. No han colaborado en el proceso. Y el abogado canciller ahora. Y el abogado de ahí es hoy su canciller, pero las víctimas siguen. Se ha deshecho las familias enteras de las víctimas de octubre. Con las víctimas de octubre, sí, yo como, con ellos vivo, y ellos saben, y por eso hoy están decepcionados que la agenda de octubre de 2003, Haniu Pokaskite, no se ha cumplido. Entonces, la agenda de octubre queda completamente pendiente. Cuando decimos hemos cumplido, es mentira a la población. Por favor, yo los pido. Ahora, en el tema de la guerra del gas, dice que han peleado. ¿Sabes qué, Jerjes? Cuando Roberto de la Cruz inició la marcha desde Caracollo, un 2 de septiembre por el tema del gas, fue la primera marcha que llegó una columna increíble, paralizó el Alto, La Paz, hasta los profesores, transportistas, todos los sectores. En medio camino yo convoqué a Evo Morales. Compañeros, los dos líderes, súmense a esta marcha para evitar de que el gas sea rifado por los puertos chilenos a Estados Unidos. Solo Felipe Quispe se ha sumado al alma bendita con su confederación. Rufo Calle también con su federación. Y Evo Morales me llamaba por teléfono, me decía, compañero Roberto, ¿cómo decías que tu marcha iba a ser no político? Ahora se ha sumado Felipe Quispe, por tanto yo tengo cosas más importantes que hacer. Marzo va a estar en La Paz y yo no voy a venir. Felipe ya está. Hasta luego. Me ha cortado. Pero sí, el día 17, desde el 16, cuando Goni ya estaba por huir, 17 huyó, sí me llamó, compañero Roberto, ¿puedo llegar a la ciudad del Alto? Por favor, ¿me pueden recibir? Sí, quería aprovecharse de la lucha del pueblo. Nunca luchó por el gas, por los recursos naturales Evo Morales, jamás, nunca. Solo luchó por la coca de El Chapare, sí, debemos reconocer. Debemos ser hidalgos en ese aspecto. Sí, también marchó por la soberanía de los pueblos, una marcha con los indígenas, también en ese aspecto. La Asamblea Constituyente, yo quiero ser muy enfático al señalar este tema, de que no fue una agenda principal de los salteños, sino de los indígenas. Eso es cierto. Y la Asamblea Constituyente se cumplió, yo diría, uno de los puntos de la agenda de octubre de 2003. Eso hay que reconocer. De lo demás, el 80% todavía queda pendiente. Con lo que, al aclarar este punto, yo quiero señalar de que no se lo siga mintiendo a la población, contando caperucitas rojas. A la oposición no tiene moral, la oposición, ¿no? Lo van a hacer creer, pero a la gente que hemos sido encarcelados por esos hechos, a Chonchocoro, entonces pues no hay moral. Nosotros sí tenemos moral. Felipe Quispe murió así, penando. No sé yo cuándo me voy a ir también, pero con esta verdad, cargando esta conciencia limpia
pero también criticando constructivamente a los gobiernos de turno que cumplan. Pero que no nos vengan a decir de aquí que han sido luchadores, la Agenda de Octubre, la guerra del gas. No, es faltar respeto al heroico pueblo de la ciudad del Alto. Muy bien, le agradecemos a don Roberto de la Cruz. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con una evaluación del curso del conflicto de Adepcoca tras el arribo de la marcha hasta la sede de gobierno. Iniciamos con usted, doctor Carlos Berti, y vamos a solicitar a nuestros invitados, por favor, celeridad en el tiempo de participación, mayor agilidad. Adelante, doctor Carlos Berti. ¿Cómo no, José Luis? En realidad hay más temas que debatir. Jerjes ha hecho unos análisis, unas afirmaciones que merecerían un análisis concreto, pero estoy impedido de entrar a esos temas porque la agenda es otra, de manera que le voy a dejar un pedido a José Luis y a la Radio Panamericana. Démonos tiempo en otro momento, en el futuro, para analizar la situación real en la que está el país y la economía boliviana. En este momento no puedo hacerlo y no estoy de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones que hizo Jerjes, con algunas sí. Bien, con esto entro en el tema. El segundo punto es evaluación del curso del conflicto en Adepcoca, tras el arribo de la Marcha a la Paz. Para ponerlo en términos que laten en la opinión pública, podríamos decir evaluación del curso del conflicto en Adepcoca después de la toma del mercado paralelo en forma violenta por los compañeros de Adepcoca. ¿Cómo evalúo yo? A ver, primero, voy a hacer una afirmación categórica. El responsable de lo sucedido a lo largo del conflicto hasta la toma del mercado paralelo es el ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Él es el responsable. Quizás no el único, pero es el principal responsable. Y el presidente Arce Catacora debe evaluar esto y tomar una decisión clara. ¿Qué sustento tiene esta afirmación categórica? Primero, o por un lado, la ley 906, la ley 906, la ley general de la coca, que es una ley masista, no es una ley neoliberal ni del periodo anterior, es la ley masista. Solo voy a mencionar 3 o 4 artículos que son del capítulo 4 de esta ley, los artículos 21 al 24. Comercialización, circulación y transporte de la hoja de coca, por supuesto. El artículo 21 le asigna al ministro de Desarrollo Rural y Tierras las siguientes funciones. Dice, él regulará, autorizará, acreditará y fiscalizará la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca a través de las siguientes acciones. Otorga licencias o autorizaciones para la comercialización de la hoja de coca. Fiscaliza el origen y destino de la hoja de coca, estableciendo las rutas de circulación desde los centros de producción a los mercados autorizados y de estos hasta su destino final para el consumo. Regulará las cantidades de hoja de coca para la comercialización, transporte y porte desde los centros de producción a los mercados autorizados y de estos hasta su destino final para el consumo. Y puedo leer más todavía, pero tengo que ahorrar tiempo para dejar a los otros comentaristas. Bien, digámoslo con claridad, es el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, además, según el artículo 22, el único que
registra y autoriza a los productores y a los comercializadores, y lo hace en concertación con la organización de los agricultores, en este caso ADEPCOCA. Los funcionarios del ministerio autorizan y entregan la documentación para el transporte de la hoja de coca. Sale de los Yungas, digamos de Chulumani, a La Paz, tiene que ingresar al mercado autorizado. En la documentación además dirá que el destino final de esa coca es, por decir algo, Tarija. Y entonces deben ir 2 taques a Tarija, 2 taques de coca a Tarija. Entonces, en el camino, desde La Paz, desde Villa Fátima, del mercado de ADEPCOCA, a Tarija, va a atravesar por 2, 4, 5, no sé cuántos lugares de control habrán. Y el comerciante que está llevando los 2 taques tiene su autorización. La persona que lleva coca y no tiene esta autorización, le decomisan la coca. Los registros, tengo aquí los datos, anualmente llegan a decomisar cerca de 400 toneladas de coca, de hoja de coca. Bien, ¿a dónde voy con esto? Cerrando con el artículo 24. El artículo 24 de la ley dice que hay solo 2 mercados autorizados, el de Villa Fátima y el de Sacaba. Nunca pudo existir el mercado paralelo. Para que dejen operar el mercado paralelo debieron haber modificado esta ley. No lo hicieron. Por lo tanto, ese mercado siempre fue ilegal y continúa siendo ilegal. Bueno, ya no existe, lo han quemado. Ilegal absolutamente. Pregunta: ¿qué ha hecho el ministro de Desarrollo Rural y Tierras? Se ha atrevido a decir, en un nuevo engaño, me sumo a la visión de Roberto, estos son puras mentiras y engaños. Se ha atrevido a decir, y lo repiten los masistas, no, el ministerio nunca ha autorizado ese mercado. Sí, no ha autorizado. La pregunta es, ¿por qué no lo ha cesado? Porque es un mercado ilegal. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras? Absolutamente nada. Cómplice o encubridor de comercialización ilegal de coca. Me dirán que no había coca. Ayer, cuando han tomado el mercado, han encontrado, todos hemos visto en la televisión, para quemarla han sacado como 6, 8 taques de coca. Sabían que iban a llegar y no tuvieron tiempo de llevarse la coca. Y lo que es peor, encontraron coca molida para droga. O sea, ¿qué hizo el ministro de Desarrollo Rural y Tierras? El ministro de Gobierno depende del informe que le da el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Entonces, lo que ha sucedido, la forma como se ha conducido este conflicto, es de absoluta responsabilidad del ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y debe ser investigado. ¿Qué hay por detrás? ¿Qué han hecho? ¿Cuánto tiempo ha funcionado ese mercado paralelo? ¿Cuántos taques, cuántas toneladas de coca han circulado por ese mercado? ¿A dónde han ido? Ha incumplido sus deberes. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras se ha hecho a los locos con el mercado paralelo y ha ocasionado el conflicto que todos hemos presenciado. Bien, ¿esto justifica lo que ha sucedido anteayer? Por supuesto que no. Hay que condenar los actos de violencia, la destrucción de la propiedad, pero también hay que condenar lo que dejó de hacer el ministro y lo que permitió hacer en complicidad con Alanes. Y termino. Alanes es representante, ¿quién? De las provincias
de producción tradicional ancestral, no. Alanes es representante de la zona excedentaria de hoja de coca en los yungas. Él viene de la Asunta, pero de la parte de excedentes, de expansión. Por lo tanto, el ministro de Tierras, de Desarrollo Rural y Tierras, ha incurrido en ilegalidad, ha incurrido en complicidad o encubrimiento con el comercio ilegal de vaya a saber cuántas toneladas de hoja de coca. Por eso afirmo que la responsabilidad es de él y que el presidente Arce Catacora debe evaluar esto y resolver el problema como debe hacerlo a la brevedad posible. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. ¿Qué dice el diputado Jerjes Mercado en este tema de ADEPCOCA, los problemas y el conflicto que se ha generado? Bueno, primero que nada, quiero dejar dos cosas claras, ¿no? O sea, difiero en que no se cumplió la agenda de octubre, he dado los ejemplos y podemos en otro momento discutirlo, la parte económica también, y la corrupción lamentablemente es un mal endémico que ha tenido nuestro país desde la colonia, o antes creo, hasta nuestros días, ¿no? Y hay que luchar, hay que hacer algo entre todos para luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Este diputado por lo menos tiene la conciencia tranquila. Cuando fui ministro, a mi viceministro tenía con orden de aprehensión por delincuente. Cuando estuve en otras instituciones también metía a unos 100 por lo menos, pero es insuficiente, por distintos temas. Y creo que hay que seguir nomás en esa lucha, no queda más remedio. Sobre el tema de ADEPCOCA, indudablemente que tenemos que rechazar la violencia. No puede haber un tipo de violencia como la que se ha suscitado ayer fundamentalmente y otros días también, donde han habido atentados contra la propiedad privada, personas maltratadas, violentadas, ¿no? Donde se ha metido un montón de violencia y eso tenemos que rechazarlo. Lo que sí a mí me llama la atención es que hacían diputados de Comunidad Ciudadana como Beto Astorga, que hacía José Carlos Campero, que hacía el supuesto representante de la Asamblea de Derechos Humanos Morales, que hacían atizando a esas fuerzas. Ahí por lo menos me llega la sospecha de que están queriendo reeditar la alianza de Machicado con Fernando Camacho del 2019. ¿Qué hacían grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista ahí? ¿Por qué el abogado Balda, Jorge Balda, que era el asesor del Comité Cívico Pro Santa Cruz, hoy es el asesor justamente de estos movimientos a la cabeza de Machicado? Por lo menos tiene que llamar a la reflexión a los bolivianos que están haciendo eso. Y creo firmemente de que por lo menos hay indicios de que se está utilizando a los compañeros cocaleros, de pronto hasta una legítima demanda, se está utilizando políticamente para conspirar y desestabilizar al gobierno boliviano. Eso por lo menos uno puede llamar a la reflexión y preguntarse. Por otro lado, nunca la violencia es solución. El ministro y el gobierno nacional ha estado sistemáticamente intermediando. Quiero recordarle que este es un problema de índole privado, no es un problema público del gobierno. El gobierno nacional ha estado mediando, invitando a las partes a reuniones, a conciliar, y lamentablemente no se avanzó. Entonces, una vez más, lo que nos queda aquí creo que es el diálogo, intentar que las partes se pongan de acuerdo, conversar y por supuesto proteger la vida, proteger la integridad física de las personas y proteger la propiedad privada. Eso es lo que corresponde en este momento, que las partes depongan esas actitudes violentas y quien hubiera incurrido en delito, sea porque estaba en la marcha, sea por lo que fuere, se le tiene que caer con todo el peso de la ley. Eso es lo que corresponde en un Estado democrático, en un Estado donde todos tenemos derechos, pero también no podemos violentar los derechos de los demás. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. ¿Qué dice usted, don Roberto de la Cruz, al momento de hacer referencia al tema de ADEPCOCA? Estoy plenamente de acuerdo con diputado Jerjes cuando la violencia
quiere ser como instrumento de solución en los conflictos. No. Venga de donde venga, no estoy de acuerdo con la violencia. ¿Qué hacía así? De verdad, si hay evidencias y fotografías, diputados de la oposición ahí, ensalzando, como Beto Astorga, no sé, y otros coladores queriendo aprovecharse de manera oportunista de un movimiento legítimo de los cocaleros. Es criticable desde todo punto de vista y daña, en lugar de ayudar a los cocaleros, daña, lastima la presencia de los políticos en esta marcha. A mí me llamaron, inclusive los dirigentes de ADEPCOCA, para que Roberto de la Cruz acompañara en esta marcha. Yo les dije, compañeros, suerte, porque si participa Roberto, es cierto, de repente hay desenlaces o algo y no quiero ser parte peor responsable. Dentro del marco democrático, marchen, pero con cuidado, pacíficamente, porque las marchas, las protestas son constitucionales. Pero que aparezcan queriendo aprovecharse otros, no, eso no está bien. Creo que a un jurista también creo que lo votaron, lo echaron, eso, ¿no? A Balda, creo. Ahora, el problema de ADEPCOCA, José Luis, compañeros, no es reciente, sino es toda la problemática viene de manejo político del movimiento al socialismo, también desde el Chapare, dirigido de Evo Morales. Durante todo ese periodo de antes 14 años, ahora que estamos ya en 15 años de gobierno del movimiento al socialismo, y aquí con la yapa del grave error cometido por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Jaime González, quien, en lugar de convocar a un diálogo en su momento, en la primera protesta, ¿no?, ha formado parte ya del conflicto, es decir, ya parcializándose con el lado de señor Alanes. Y eso, ¿a quién le va a gustar? A los productores de hoja de coca. El debate sería largo sobre este tema de la hoja de coca, porque tiene incidencia política y económica. Política porque, mire, enero, febrero, tenía Evo Morales una intención muy ambiciosa de llegar, hegemonizar a los yungas, los cocaleros de los yungas, y convertir a las federaciones de los cocaleros de Chapare y de las 3 provincias de La Paz, etcétera, en una confederación nacional de productores de coca del país, y él ser líder, porque Cochabamba tiene 6 federaciones y La Paz tiene, ya de las 3 provincias serían solo 3 federaciones, 6 más 3 serían 6, 7, 8, 9 federaciones, y la confederación él dominaría desde el Chapare. Ese era el objetivo. Los mismos, estas afirmaciones responden a los mismos cocaleros de los yungas. Entonces no era creado por los mismos cocaleros, sino era un tema meramente que venía desde el Chapare cochabambino, ¿no? Y por eso ha buscado su ficha, y su ficha ha resultado ser el señor Alanes. Eso en el tema político. Ahora, en tema económico, es cierto que la hoja de coca es principal fuente de ingreso para los campesinos de los yungas. Este último, desde enero, compañeros, cayó el taqui de coca a 400 bolivianos. En 2018-2019, que era 2.800, 3.000 bolivianos el taqui. Pero desde enero, febrero, cayó. Entonces ya estaban preocupados. ¿Por qué? Porque hay sobreproducción excedentaria. Mire, ¿no?, de sector no tradicional. Y peor con el incremento de ingreso de la coca ilegal de Perú. ¿Y en dónde se comercializaban esta coca ilegal? En el mercado ilegal.
Entonces, ante esta situación que barateaban la coca en mercado ilegal, los productores dijeron, si esta es mi fuente de trabajo, entonces tenemos que marchar, tenemos que recuperar nuestro mercado legal. Eso fue. La marcha del señor Machicado de ADEP Coca a la cabeza de COFECAI fue orgánico. Se han organizado orgánicamente por los socios, orgánicamente, ¿sí? Y por eso no permitieron ni siquiera la participación de los representantes de los partidos políticos. No sé de cómo estos, creo que 1 o 2 diputados se querían meter, ahí se han incrustado, han hecho daño efectivamente, pero que tengan mucho cuidado para las próximas, se haya incrustado esta situación. Ahora, ¿qué viene? Esta mañana dijo el diputado, el ministro, en lugar de convocar a un diálogo, exacerbó los ánimos peor. El ministro de Desarrollo de Tierras, en lugar de convocar, ahora nos reuniremos, exacerbó, provocó peor. Pasó ayer eso. Ahora, ante esa situación, ¿qué dicen como respuesta los compañeros de ADEP Coca? Ya no queremos diálogo, conversar con ese ministro que también ha formado parte, ya partido con señor Alanes, que es ficha de Evo Morales. Ahora queremos conversar con el gobierno, sí, mejor si es con el presidente Luis Arce Catacora para solucionar. Nosotros ya no nos vamos a mover de la ciudad de La Paz. Es la respuesta que han manifestado los productores de la coca, de socios de ADEP Coca. Ante esta situación, es cierto que la población ya no quiere ver conflictos, ya no quiere que sus hijos estén en peligro de ir a los colegios, quiere la gente comerciante vender tranquilo y llevar el pan de cada día, quiere más conflictos. Yo apelo a la inteligencia del presidente Arce Catacora y compañero David Choquebanca, quien es mi paisano, hagan el esfuerzo, todo el esfuerzo. En esta marcha se ha visto masiva, pero masiva, marcha y concentración, que efectivamente, más allá de incidentes aislados que ha pasado, puedan sentarse en la mesa del diálogo y buscar solucionar el conflicto de ADEP Coca. De esa manera creo que podemos poner punto final. Ya no escuche al señor Evo Morales, presidente Arce, ya no le escuche. Usted con David Choquebanca está mejor. Cada que se mete o cada que escucha al señor Morales, le va mal. Le hago esa sugerencia, una sugerencia humilde de un ciudadano de base desde la ciudad del Alto, con relación al tema de ADEP Coca. Muy bien, vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a pedir a nuestros amables invitados de este fin de semana hacer uso de la palabra entre 6 a 7 minutos a lo sumo, por favor, haciendo referencia a temas internacionales también, una mirada boliviana hacia el ámbito internacional respecto a lo que supusieron varios escenarios, entre ellos, por ejemplo, el chileno con un rechazo masivo de su ciudadanía a la posibilidad de una nueva constitución política del Estado. Hasta 7 minutos, por favor, por participación para ir cerrando el programa. Empezamos con usted, doctor Carlos Berto. Me veo obligado del segundo tema, introducir un rapidísimo comentario a la afirmación de Jerjes, que no hace sino repetir la línea oficial del MAS, el esfuerzo artificial de vincular a ADEP Coca con el señor Luis Fernando Camacho. Por favor, ADEP Coca no tiene nada que ver, no hay vínculos con Camacho. Dejen de usar al pobre señor Camacho como el asustahuaguas, ¿no? De esa manera lo utilizan a Luis Fernando Camacho. Y miren, el razonamiento de Jerjes es bien interesante. Estaba Beto Astorga, Comunidad Ciudadana, habían parlamentarios de Comunidad Ciudadana, CONADE estaba, Balda, que era el abogado del Comité Cívico, que fue renunciado del Comité Cívico de Santa Cruz y no le dejaron participar. Los
los marchistas de Adepcoca lo sacaron de la marcha. Y concluye que ahí está la prueba de que Adepcoca tiene vínculos con Luis Fernando Camacho. Por favor, ya no más eso. Hay que enfrentar la realidad. Hay que aplicar la ley, dice Jerjes, a quienes estaban en la marcha. Jerjes eran como 20,000 personas. No, a los que han cometido delitos. Ya la bueno. marcha es legal, pero hay delitos Bueno. que han cometido. Hay que sancionar, ok, quieren sancionar, está bien, pero solo a ellos. No lo van a sancionar a Alanés, que ha estado comercializando coca ilegal. No lo van a sancionar a Raimi González, responsable del lío. Por favor. O se aplica la ley para todos o encuentren una solución política. Y nunca más tiene que haber mercado paralelo. Bien, ahora voy al tercer punto. A ver, es largo, me voy a centrar en un solo tema. El Estado plurinacional chileno. Un despropósito para Chile. En Bolivia se justificó el Estado plurinacional y me tocó debatir este tema largamente durante años con varios de los ideólogos del propio MAS. Pero bueno, cuando hubo la Asamblea Constituyente estaba el censo de 2001. Dice que 60% de la población boliviana indígena. Entonces, con ese discurso se articuló la narrativa masista del Estado plurinacional. Ya está bien. Al poco tiempo vino el censo de Evo Morales, no habían sido 60, había sido 40%, pero es 40%. ¿Saben qué cantidad tiene la población indígena de Chile? 12%. Y con 12% querían, bajo la influencia boliviana, probablemente ecuatoriana en menor medida, el Estado plurinacional en Chile. Entonces, esos despropósitos de estas versiones, fracciones radicales de la izquierda chilena, más otros temas, porque no fue el único tema, determinaron lo que ha pasado. No se podía introducir, no se podía forzar lo que en Bolivia tenía algún fundamento, tiene algún fundamento empírico, algún fundamento filosófico, en Chile no. Entonces, ahí está el resultado. Pagaron caro los despropósitos y han hecho retroceder al proceso renovador de Chile en un contexto, y hay que decirlo también, incluso la derecha chilena está de acuerdo en que hay que dejar de lado la constitución pinochetista. Ya nadie está de acuerdo con esa constitución, pero no estaban dispuestos a aceptar las y los chilenos esas medidas. Para mencionar otras, eliminar la salud privada, privatizar todo, o sea, era imposible. Ahí está el costo, es esto lo que ha sucedido, y quizás, ya que Jerjes ha estudiado en la URSS, quizás se va a acordar del escrito de Lenin, ¿no? Del el izquierdismo, una enfermedad infantil del socialismo. Algo de eso ha habido en Chile y continúa bien. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Vamos a continuar, le damos la palabra al diputado Jerjes Mercado para hacer referencia a este segundo punto del programa, y si tiene también algún criterio sobre el segundo punto para establecer algunas puntualizaciones. Bueno, primero que nada, compartimos todos, creo, en que tiene que haber diálogo. El diálogo es lo que tiene que primar en la solución del problema cocalero, pero solamente tengo que corregir. Yo nunca dije que se penalice la marcha, ¿no? Simplemente dije los que hubieran incurrido en delito, nada más que aquello. Por otro lado, como este es un tema internacional, no puedo dejar de preocuparme por las tensiones mundiales que hay en este momento, con la provocación norteamericana en lo que es la isla de Formosa, Taiwán y China, con lo que han empujado prácticamente al pueblo ucraniano a que se enfrente con un pueblo hermano como es el pueblo ruso, y las consecuencias que está trayendo
tremendas para Europa y para el mundo entero, sin contar las vidas que están perdiéndose y la economía como se está destrozando, y todo por seguir siendo una hegemonía y querer evitar que surja un mundo multipolar que sería más saludable, por supuesto. Es innegable que están surgiendo otros poderes como India, China, Rusia, Irán, Sudáfrica y otros, con los cuales hay que construir un mundo más democrático, multipolar y sin una hegemonía y una policía mundial. Viniendo al tema de Chile, llama la atención esa contradicción, ¿no? No hace ni 2 años que Boric fue electo presidente y ganó con un 80%. Y resulta que la principal propuesta de él era una nueva constitución, dejar de lado la constitución pinochetista. Y resulta que el pueblo chileno la rechaza con el 62%. Entonces aquí hay que concluir que Chile sí quiere una nueva constitución y quiere dejar de lado esa constitución dictatorial, pero no quiere una constitución tan radical como la que se planteó. Por un lado es eso, pero por otro lado, en Chile ha ocurrido lo que intentó ocurrir aquí en Bolivia. Las fuerzas conservadoras y los medios de comunicación, me acuerdo que decían votar por Cristo o votar por la nueva constitución. Habían inclusive afiches en las ciudades, ¿no? Pintarrajeadas. O sea, si votás por la constitución sos anticristo. En el caso boliviano, en Chile, que los medios de comunicación son hegemónicos, que son tremendamente conservadores, obviamente que influyeron fuertemente. Y también ahí hubieron temas como, por ejemplo, por un lado, para las fuerzas de centro izquierda, por lo menos, o de izquierda, no se tocaba el tema de los recursos naturales, se lo dejaba nomás a las transnacionales. Y ahí hubieron fuerzas de centro izquierda que votaron en contra de la Constitución. Pero también estos temas conflictivos, como la desinformación sobre la propiedad privada de las viviendas, el tema del aborto, el tema de los matrimonios con el mismo sexo y otros temas que todavía son conflictivos en las sociedades conservadoras como nuestra. Yo creo que eso llegó a este lamentable suceso. No queda ahí, por lo menos el presidente ha dicho que renovarán las cosas e irán a una nueva constituyente por una nueva constitución política del Estado, a la cual le deseamos éxito, por supuesto. Muy bien, vamos a seguir. Escuchamos ahora a don Roberto de la Cruz, que nos puede mencionar sobre este tema a nivel internacional y si tiene también alguna consideración sobre el segundo punto, el diálogo en Panamericana, don Roberto de la Cruz. Con relación al rechazo al proyecto de la Constitución por los chilenos, tiene muchas variantes, ¿no? Primero, que la sociedad chilena tiene arraigado un alto sentido democrático de sus intereses políticos. En eso hay que ser claro, ¿no? El rechazo al término plurinacional ha calado en estos términos hondo, entendido como fragmentación o separatismo del Estado chileno. El discurso del indigenismo o de pueblos indígenas como los mapuches, aymaras, rapa nuis, los atacameños, los changos, yaguitas y otros no han tenido lamentablemente eco. A mí honestamente me hubiera gustado que Chile también se convierta en un estado plurinacional donde los indígenas, aunque 12% chalí, sean incorporados. Como en Bolivia, antes, hay puro, mis hermanos con hojotas, con polleras, no llegaban a la Plaza Murillo antes. Pero hoy, gallardamente, en ese aspecto hemos mejorado, llegan. Pero son incorporados a la Constitución, ¿no? Las 36 naciones indígenas, originarias, campesinas, solo que no somos protagonistas, todavía. Sino una rosca izquierdista de la línea extranjera del imperialismo chino también nos está manejando. Nos hemos salvado del imperialismo gringo, pero nos han entregado otro imperialismo. ¿Y cuándo los indígenas vamos a administrar nosotros mismos? ¿Vamos a gobernarnos? Todavía no estamos llegando a esa situación. Por eso, en Chile, creo que en las últimas 2 semanas se han asustado. Porque también ahí estaba el expresidente boliviano Álvaro García Linera de principal asesor, ¿no? En ahí llevando el proyecto, y al ver eso, no queremos llegar nosotros como en Bolivia o Venezuela. Se asustaron, che. Y entonces las consecuencias de esto. Y a partir de este resultado, ahora Chile va a afrontar, a mi juicio, un grado de polarización y fragmentación por los radicalistas populares que ya salieron, por ejemplo, a las calles.
Además de eso, van a insistir, sí, considero que van a insistir de poder reformar la Constitución ya en otros términos. Es un fallo, efectivamente, de la Convención Constituyente de Linera, repito, en su política de consagrar derechos no aceptados por la sociedad chilena, sí en nuestro país, pero en Chile no aceptan rotundamente. Mire, con este resultado los chilenos han preferido, en lugar de cambiar la Constitución, mantener su Constitución dictatorial de Augusto Pinochet. Yo me pregunto, ¿por qué no habrán querido preferir una nueva Constitución? Entonces, lamentablemente este resultado hace de que la sociedad chilena completamente conservadora ha visto el modelo de gobierno que hay en Venezuela, Nicaragua y en Bolivia, que quiere perpetuarse solo un hombre por encima de todos. Entonces no les ha gustado. En el último momento han cambiado de opinión y ha habido un rotundo rechazo de 62%. Muy bien, muchas gracias. Hemos corrido bastante en el último punto. Vamos a aprovechar los pocos minutos que nos restan, por favor, un minuto y medio para quizás realizar algunas reflexiones finales por participante. Empezamos con usted, Carlos Bert, sobre todo lo que se ha mencionado hasta el momento en el programa, que es una reflexión y mensaje a la audiencia. Yo sacaría una conclusión en la que hemos coincidido, creo, los tres. Ha llegado el tiempo en Bolivia de revalorizar la democracia y decirle no al autoritarismo. Así como le dijimos no al autoritarismo militar en el pasado y se recuperó la democracia, hoy Bolivia le está diciendo al autoritario de turno, a Evo Morales, que su tiempo ha terminado. Creo que esta es la conclusión con cierta coincidencia entre los tres expositores, salvando, por supuesto, la posición partidaria de Jerjes, pero creo que este es el mensaje. Revalorizamos la democracia y digamos no al autoritarismo. Muy bien. ¿Qué dice el diputado Jerjes Mercado también en este último término? Mire, hay una coincidencia, yo creo que es fundamental, y es que no se resuelven los problemas por la vía violenta. No se resuelve con la violencia, es con diálogo, es con acercamiento y es con tolerancia, como lo hemos tenido aquí, que tenemos puntos divergentes, pero nos sentamos a una mesa y discutimos. Y por otro lado, lo que le interesa al pueblo boliviano en este momento y fundamentalmente a los sectores sociales es una buena gestión del gobierno nacional. Y lo que quieren los hombres de izquierda y ese bloque patriótico y popular es ver a sus líderes juntos, trabajando unidos por el proceso de cambio, por la grande mayoría y por la patria. Muy bien, muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Para finalizar, Roberto de la Cruz. La mayoría de la población todavía cifra esperanzas en el gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca para que puedan impulsar la reactivación de la economía de nuestro país, no solamente en números de macroeconomía, sino de microeconomía, que en sus bolsillos de las familias de las bolivianas y bolivianos se pueda sentir para comprarse algo y llevar pan de cada día a sus hogares. Por tanto, yo le pido hacer esfuerzo en ese aspecto, preservando el tema de la democracia, respetando el tema de la democracia, sobre todo para cumplir los 17 puntos de la agenda de las Naciones Unidas, que algún momento el gobierno de Bolivia va a tener que rendir cuentas. ¿Cuánto se ha avanzado, se ha cumplido o no se ha cumplido? Porque con Evo Morales hemos retrocedido como cangrejo y queremos que dé pasos importantes, aunque lento, con el gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca. Campeona hayalt awañamunas mahilanaka kuriakanaka yuspagar asapuni democracia tuwasiñan harkasiñan hiwasanaka kunat ukamakiu maqipurun huwana kasasa nairarus hartani hacharus chilaktapjani haniu dictadura kuntej Evo Morales sapak amna kasinmuni sapak haqinmuni sapak gobierno inmunja ukutani yapjani munksnati hiwasaj democracia ukatja
tuguasiñasau hilanaka kuriakanaka halelapan. Bien, muchas gracias, don Roberto de la Cruz. Simplemente para la audiencia decir que, bueno, el mensaje de don Roberto de la Cruz daba cuenta fundamentalmente cuando dice cuidar la democracia para que en un futuro todavía nuestros hijos la disfruten. De esta manera, amigos de Panamericana en todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Hemos abordado temas importantes, a modo de reiterar. El primer punto estuvo vinculado a la situación interna en el movimiento al socialismo, las acusaciones del expresidente Evo Morales y las contraacusaciones que se habían generado. El segundo punto se vinculaba con una evaluación del curso del conflicto en Adepcoca, esto tras el arribo de la marcha a la paz y tras los incidentes que se han registrado también en el mercado denominado ilegal. Y finalmente, una mirada internacional sobre distintos escenarios que se fueron presentando, haciendo referencia particularmente se mencionaba al caso chileno, con ese rechazo masivo de su ciudadanía a la posibilidad de una nueva constitución política del Estado. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, al investigador ex autoridad de Estado, al doctor Carlos Bert, al diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, y también a don Roberto de la Cruz, como exdirigente de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.